Bueno, nuevamente buenas tardes, ya buenas noches a todos y a todas. Un gusto que estén aquí en este espacio presentes, acompañándonos una nueva sesión de nuestro ciclo de conferencias de la Red Colombiana de Instituciones de Educación Superior y Universidades Promotoras de la Salud. Eh, Como cada mes tenemos siempre una temática particular y pues obviamente invitados con la experticia y obviamente el conocimiento asociado relacionado con lo que tendríamos el día de hoy. Es por ello que en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Actividad Física, que para todos y particularmente para Latinoamérica o el área de las Américas no se nos vuelve un día, sino casi que el mes de abril para la conmemoración del Día Mundial de la Actividad Física, pues vimos oportuno y pertinente que desde la red diéramos un espacio importante a visibilizar la importancia o el tema que tiene la actividad física en nuestra vida cotidiana y particularmente en nuestros entornos universitarios. Es por ello que hemos invitado de manera muy especial a uno de nuestros integrantes de la Red Colombiana de Universidades Promotoras de la Salud. Este invitado que está con nosotros es nuestro amigo Javier Andrés Anzola Moreno. Javier es fisioterapeuta de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en actividad física y deporte de la misma universidad y en este momento ya en su rol profesional viene desempeñándose no solamente como docente, sino como líder del programa de proyectos estratégicos y en el área de actividad física y deporte en la sede Bogotá de la Universidad Nacional. Él está o forma parte dentro del grupo de docentes de la maestría de fisioterapia del deporte y la actividad física de la misma institución y nos viene a compartir una experiencia muy valiosa que ellos han ido construyendo pues a lo largo de estos años y pues obviamente lo han podido hacer pues con la coparticipación de muchos de los integrantes, no solamente del área que trabaja el tema de actividad física y deporte en la Universidad Nacional, sino pues obviamente la coparticipación de un equipo de profesionales que están presentes en este proceso. La conferencia que nos va a compartir Javier la ha denominado o la ha titulado Giros y saltos, transformaciones para la actividad física en entornos universitarios. Y es así como les decía, en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Actividad Física, pues cómo no aprovechar a uno de nuestros colegas y pues obviamente con una gran fortaleza en el tema de actividad física. Entonces, Javier, bienvenido. Muchas gracias por aceptar pues esta invitación a que nos puedas compartir de manera valiosa esas experiencias que han venido construyendo pues a lo largo de estos años y pues obviamente para todos y para las instituciones será un elemento clave en ese ejercicio de formación y de transformación pues que estamos teniendo las instituciones hacia ser universidades promotoras de la salud. Entonces, bienvenido a este espacio. Bien, profe Mabel, muchísimas gracias por la invitación. Muy al lugar, como decías, el abordar esta temática, darle eh, este lugar a propósito de la celebración del Día Mundial de la Actividad Física, pero también del deporte para el desarrollo y la paz. Y eso pues nos enmarca, pues sí, todo un mes de actividades y de exaltar pues la importancia del movimiento en nuestras vidas. Entonces, pues es parte de lo que quisiera hoy compartirles y pues que en este espacio podamos también dialogar, interactuar, así que pues ojalá puedan participar mucho desde el chat, habrá unas pausas muy importantes para la reflexión y también pues para que puedan participar y que esto sea como de parte y parte una construcción el día de hoy más que algo tan magistral.
Entonces, pues bueno, creo que con ello estaremos listos para iniciar esta, esta sesión de conferencia mensual desde la Red CUPS y pues de antemano agradecer a toda la organización, siempre la logística que está detrás de ello y por supuesto a cada uno y a cada una de las personas que están conectadas y que seguramente en el camino por el día a día de pronto se van conectando. Si no, en diferido, ojalá puedan repetir esto cada vez que sea necesario y que podamos entablar pues unos diálogos de país, de pensarnos las instituciones desde esta gran red colombiana y que podamos trabajar de la mano. Entonces, pues bueno, sin más, quisiera confirmar que todos nos estén escuchando bien, que esté bien el audio y mientras tanto voy a presentar entonces, voy a compartir la pantalla y bueno, agradecería ahí cualquier situación o algo que se requiera pues por el chat me puedan compartir. También yo creo que podríamos, si no es por el chat, pues igual por los audios también escucharnos sería muy valioso y más aún si nos podemos ver, sería de gran valor. Pues bueno, como decía la profe Mabel, mmm, he titulado esta conferencia aprovechando este mes de conmemoración, pues para hacer alusión a los giros y los saltos, transformaciones para la actividad física en entornos universitarios. Y más que ser, digamos, algo tan profundo en el componente conceptual, es compartir la experiencia y el tránsito que hemos podido desarrollar en el área de actividad física y deporte de la Universidad Nacional de Colombia, en la sede de Bogotá, donde eh, hemos podido ir generando unos cambios importantes y vamos a ver al final de la conferencia, pues, qué significa esto de los giros y los saltos. Esta imagen tan hermosa siempre que nos presentan la convocatoria a las conferencias, que es este entretejer, este hilar, esto de generar precisamente una red, pues viene muy al lugar a lo que les voy a presentar. Entonces espero que sea de su interés, de su disfrute y sobre todo que lo puedan apropiar y lo puedan aplicar y poder conectarnos y generar un gran movimiento por ese tipo de transformaciones en un área que parece ser muy común, parece atravesarnos diariamente, pero que requiere justamente una pausa, requiere una reflexión y requiere otras miradas para eh, ver hacia dónde dirigir las estrategias de promoción precisamente. Entonces con ello pues situar justo esa experiencia desde, desde el área de bienestar, desde el área de actividad física y deporte de la sede de Bogotá en la Universidad Nacional de Colombia, que es un proyecto colectivo, un proyecto de nación y que pues nos invita también a pensarnos el país, no solamente esta sede, sino las 9 sedes que la conforman en los territorios. Para comenzar, pues quisiera invitarlos a ubicar un sentido y un lugar de enunciación de todo lo que les estaré comentando. Allí siempre tenemos la presentación como formal, ¿no? Así como le decía la profe Mabel, pues he estado vinculado a ejercicios de docencia con la maestría, con el pregrado, ha sido un área de interés muy importante y he podido desarrollarla allí en la universidad, pero también en otras universidades. Pero más allá de eso y de ubicarme en la labor docente, ha sido también en un tránsito en otros escenarios. Yo vengo de ser ciclomontañista, de ser ciclista durante mucho tiempo. Gracias a eso pude también tener una formación en entrenamiento deportivo y resulté entonces allí transitando por la fisioterapia, pero el deporte y la actividad física siempre me han acompañado, me han situado en mi ejercicio profesional y es parte de lo que en este collage quisiera mostrarles, ese génesis de reflexión, porque al ser uno
o estar inmerso en la práctica y desde muchos roles poder cuestionar, poder reflexionar frente a lo que se va viviendo durante estos ciclos de formación en el deporte, pero también ya estando como promotor eh, en la universidad, por ejemplo, el caso de ciclomontañismo en la Universidad Nacional, siendo estudiante de la maestría, haciendo un ejercicio, digamos, de promoción, pero también ya en la parte administrativa, como ha sido el participar en diferentes roles, desde eh, la parte de entrenamiento, de instrucción en el área de actividad física y deporte, hasta pues ya estar a cargo de los programas como el de acondicionamiento físico en el 2021, que lo vamos a ver, como el programa de proyectos estratégicos al cual me dedico acá. Pero también una experiencia de formación, una experiencia de mucha vocación por replicar y poder orientar procesos de formación en el ciclismo y desde allí, junto con el ejercicio de la maestría, pues hacer reflexiones y plantear unos cambios en esa formación en el ciclismo y es lo que desarrollé desde Embodiment Cycling y también desde los proyectos de investigación, el proyecto de investigación que realicé desde la maestría, muy centrado en el ciclismo. Esto para decirles es que se conjugan unos diferentes roles, unos escenarios de no solamente las universidades, sino desde afuera, estar vinculado a las infancias, a las adolescencias, a procesos de formación en diferentes entornos que, como les decía, llevan a unos cuestionamientos, unas preguntas que son pues valiosas para mostrar lo que hoy como universidad pues también comenzamos a pensarnos. Y eso va a ser muy importante al final de la reflexión, este collage, y será una invitación para ustedes. Como contexto, contarles que esto que vamos a estar desarrollando, pues hace parte en sí de unas transformaciones y unos cambios y de unas agencias que se han venido trabajando, se han venido desarrollando desde la Universidad Nacional de Colombia. Situar, por supuesto, aquí al área de actividad física y deporte es un área que se formula, se estructura también desde los programas de promoción de actividad física, el caso de Vitalízate, aquí haciendo alusión a esa promoción de la salud desde la actividad física, ya cumplió 15 años y es cercano al desarrollo de estos programas como Muévete Bogotá, como eh, otros programas que surgen justamente desde la promoción de la actividad física, pero es Vitalízate el que allí se instaura en la universidad y comienza a hacer este ejercicio de promoción. Y son 15 años y yo diría un poco más de ese ejercicio de ubicar y de dar lugar a la actividad física y el deporte dentro de la formación de los estudiantes y no solamente los estudiantes, sino una mirada ampliada hacia funcionarios, hacia docentes y de hecho hasta los visitantes o particulares que se encuentran y habitan en lo cotidiano en la universidad. Esto lleva consigo que a partir de este programa pues se piense en otras categorías, no solamente la promoción de la actividad física, sino su diferenciación ya en términos de ejercicio físico, del deporte, ¿sí? Tan instaurado el deporte desde sus inicios y eso es vinculado también a una idea de nación cuando la universidad se diseña en su infraestructura, en su arquitectura, en la espacialidad que supone un búho, pensarse esta ciudad blanca, como le llaman, en una forma de búho y como el arquitecto Leopoldo Rotter, pues se piensa el que haya unos espacios intencionados ya para el deporte, como es el estadio Alfonso López Pumarejo, el primer estadio de Bogotá y del país, donde surge el desarrollo del fútbol, sobre todo, pero también del ciclismo, de procesos de deporte en clave de paz, de construcción de paz. Entonces, es una mirada también del deporte que se ha venido desarrollando. También la llegada
en el 2022 de la profesora Erika Mancera, jefe actual del área de actividad física y deporte, y que da lugar a preguntarse, a cuestionarnos sobre esa misionalidad del área y comienza un trabajo allí desde la parte de gestión, la parte administrativa, para construir esa misionalidad y comienzan allí esos primeros giros, tanto conceptuales como también de las praxis, para ofertar unos servicios con otra intencionalidad. Coincide esto, curiosamente, y fue muy grato, pues, tener el premio del Ministerio del Deporte en el 2023 en la categoría de Transformando Vidas, desde el Grupo Interno de Actividad Física y Deporte del Ministerio. Y eso pues nos validó de alguna manera todo ese esfuerzo, esa transformación, pero también la construcción de todos estos actores que por muchos años desde el programa Vitalízate pues venían formulándose. Y también algo que llega en esa transformación del área es la formulación de este programa de proyectos estratégicos que permite viabilizar y dar un panorama amplio de desarrollo del área. En eso también sucede algo muy importante que me parece eh, clave resaltar acá, y es que los procesos académicos también al interior de la universidad comienzan a tener una importancia. Y es así como coincidimos con diferentes profesores, diferentes académicos que desde años, muchos años atrás, venían pensándose el deporte al interior de la universidad, no solamente desde lo fisiológico, desde el entrenamiento, desde la salud, sino desde los fenómenos socioculturales. Y esto atraviesa en ese trabajo y diálogo interdisciplinar, pues unas relaciones que llevan a consolidar dos eventos académicos de suma importancia como fueron la Cátedra de Sede en el 2019, denominada Estudios Sociocríticos del Deporte, liderada por la profesora Nancy Molina, actual directora de Bienestar de la sede Bogotá, fisioterapeuta, practicante, amante también del deporte y que lleva a generar este espacio académico de reflexión. Eso conlleva también a una movilización de intenciones y de grupos interesados en esta dimensión sociocultural del deporte, de la actividad física, y junto con la profesora Erika en la cátedra, en el 2020, formulamos la cátedra nacional denominada Deporte, Identidades y Construcción de Paz, una cátedra que se compartió de manera virtual, está todas las sesiones en YouTube para que la puedan revisar, conocer, con una riqueza impresionante en los diálogos que se formularon. Y dejo aquí justamente la sesión inaugural con John Carlin y con Juan Manuel Santos a propósito de ese tránsito que estábamos viviendo para el momento en términos del acuerdo de paz y las lecturas que tenía desde lo simbólico el deporte y la construcción de paz. De allí, pues creo que son unos eventos que eh, dan lugar a reflexionar sobre el deporte, sobre los sentidos y la práctica del deporte, pero también de ese deporte como una manifestación de la actividad física, sin llegar a separarlo, sino más bien de ver cómo en términos socioculturales pues tienen una relación y unas necesidades como país, como territorios, para solventar a través pues, de la expresión del movimiento. Em, Situando el deporte, la actividad física dentro de lo académico, pues se generan también esas sensibilizaciones y esas agencias políticas para que el deporte, la actividad física esté dentro de la agenda misional, política de los departamentos, de las facultades, de las oficinas, de la dirección de bienestar, y eso pues lleva a una movilización que coincide para estas épocas también
con la formulación, por ejemplo, de unas políticas o unos tránsitos, una formulación de unos tránsitos de políticas, como fue el caso de la política de Universidad Promotora de Salud, quien justamente aquí la profe María Constanza Granados acompañó, convocó y que afortunadamente tuvimos la posibilidad de encontrarnos y dialogar desde allí y ubicar justamente esa categoría de movimiento, de actividad física y deporte dentro de el ejercicio de diálogo para la formulación de la política. También se da un ambiente en el que se cuestiona y se plantea por parte de la Dirección Nacional de Bienestar un ejercicio de reconceptualización de ese bienestar universitario, de unos cambios estructurales y allí, digamos, un lema que nos dejaba ese ejercicio era cómo el bienestar universitario no es algo complementario de la formación, sino más bien es un eje misional dentro de la formación universitaria. Y eso cambia las perspectivas tanto misionales, pero también operativas, procedimentales y de las praxis que se dan a partir de esto. Eso devino también para el año pasado, pues en cambio de administración, con una apuesta de democratización de la universidad y está justamente ahorita el proceso de formulación del Plan Global de Desarrollo del 2027 que nos brinda una categoría central que es el cuidado. Entonces surge esta categoría del el cuidado que nos invita, que nos convoca y que ya en la praxis pues viene desarrollándose y movilizando a la comunidad universitaria y que nos pone también en el ejercicio de formular los programas pues un escenario de reflexión, de una mirada crítica para evaluar y formular unas estrategias que obedezcan pues a esas necesidades y a esas orientaciones también desde lo misional de la universidad. Con ello, entonces quisiéramos una pausa y quienes están aquí presentes y a ver cómo nos va con el chat o con los audios, pero el primer ejercicio que les propongo es situarse, pueden cerrar los ojos, pueden estar muy presentes, les invito a justamente pensar ¿qué es actividad física y deporte para ustedes? O sea, ¿cuáles son las imágenes que vienen a la mente cuando hablan de actividad física y deporte? Eso es una primera pregunta. Y regístrala, tenla muy presente lo primero que se te vino a la mente cuando nombro actividad física, cuando nombro deporte. Y con esa noción, con eso primero que se te vino en mente, la pregunta ahora es, ¿cómo ha sido tu experiencia con la actividad física y el deporte? Y tómate ese tiempo, tómate el tiempo para pensar, para evaluar. Y si no tienes un norte tan definido, te presento aquí dos opciones. ¿Cuándo la actividad física y el deporte ha representado para ti más es disconfort, esfuerzo, dolor, frustración? O por lo contrario, placer, disfrute, juego, felicidad. Quisiera que por el chat o por el audio, de manera muy concreta, me pudieran compartir de qué lado está esa experiencia, cómo valoran la experiencia de ustedes con relación a la actividad física y el deporte. Tomen ese tiempito y ojalá por el chat me puedan compartir esa información como insumo, además, para poder ir dialogando con lo que tengo preparado más adelante. Entonces les animo a participar en el chat. Si tenemos de pronto alguna respuesta ya, profe Mabel. Sí, Karen acá nos está diciendo, Karen Vanessa me dice felicidad, Madeline dice placer, disfrute. Bueno, alguien que está con el enlace de investigación, Facultad de Ciencias de la Salud, disfrute, esfuerzo. Ujú. Buenas tardes, yo prefiero hablar. Si Qué me escucha. maravilla. Dale. Bueno, primero que todo, pues tengo 45 años. Es muy importante tener en cuenta la edad
antes de hablar de estos dos términos. En la primera pregunta, ¿qué imágenes se vienen a la mente cuando hablamos de actividad física y deporte? Pues de actividad física, barrer, trapear, bailar, son funciones u oficios que depende de cómo se tome, también nos va a producir un grado de placer y un grado de disfrute. En cuanto al deporte, pues ya es algo más estructurado, más planificado, en el que se debe alcanzar un objetivo, ya sea para ganar masa muscular o para tener una pérdida de peso o para a nivel competitivo, porque ya cuando hablamos de deporte es a nivel competitivo, eh, para ganar, digamos, una competencia, ¿sí? O lograr una satisfacción en la participación de una competencia. ¿Cómo ha sido tu experiencia con la actividad física y el deporte? Digamos, en mi adolescencia, pues que ya uno tiene, digamos, todo ese ímpetu, todas las fuerzas, está uno recargado de energía, digamos que uno lo disfruta más. Por eso dije la edad que tengo. Ya con esta edad, a medida que uno va pues envejeciendo, se van notando ciertos cambios a nivel físico, a nivel fisiológico, y esos cambios, digamos que nos van a delimitar en ciertas actividades físicas y en algunos deportes. Entonces, dependiendo del estilo de vida que se haya adquirido desde la niñez, así va a estar compuesta esa constitución física. Es decir, si desde mi niñez yo he tenido un hábito saludable, no solamente haciendo ejercicios o actividad física, sino en mi alimentación, es probable que a mis 45 años, mis 50 o 60 años, yo voy a estar activo aún. O sea, voy a tener no el mismo rendimiento, pero sí un rendimiento óptimo. En mi caso, pues no lo tengo. No lo tengo. En mi caso no lo tengo porque tengo una lesión en la rodilla y pues eso me limita. Entonces, tanto el deporte como las actividades físicas depende de la condición de salud que tenga la persona para que en un futuro pues permanezca vital. Vital. Bueno, tremenda categoría, además. Bueno, pues imagínense, y espero que lo tengan muy presente sus respuestas. Ya por el chat y lo que me comentaba la profe Mabel, pues estamos muy en la balanza hacia el placer, al disfrute, el juego, la felicidad. ¡Qué maravilla! Sin embargo, en este mismo ejercicio, les quiero contar que este mismo ejercicio lo hicimos en la cátedra de sede sobre humanización en la educación. Y en ese ejercicio, con más de 300 estudiantes, tuvimos unas respuestas cuando les formulé el ejercicio, pues la gran mayoría, la mayoría de respuestas están en la balanza del disconfort, del esfuerzo, del dolor, de la frustración. Y viendo el escenario en el que estábamos con más de 300 estudiantes, la mayoría pues muy jóvenes, podríamos estar hablando de los 17 a los 24 o 25 años, que eran la mayoría de grupos que estaban allí, pues mucho se relacionaba era con esas historias previas a la universidad, con esas historias vinculadas a el colegio, nuevamente un entorno educativo, de obligatoriedad, de unas experiencias corporales que no eran tan del disfrute, sino todo lo contrario. Y una segunda pregunta cuando se sube a tarima, pues al auditorio, la profesora Erika Mancera y les dice, ¿cuántos de ustedes han tenido algún tipo de
de condición en salud mental o de enfermedad mental o de síntomas en salud mental. Cierren los ojos, nadie los va a ver, simplemente quiero ver que levanten la mano. Y en eso ella se da cuenta que nuevamente la gran mayoría levantó la mano. Y entonces teníamos un escenario en el que si lo replicáramos podríamos tener un mismo comportamiento. Acá seguramente por el mismo interés de la temática ya estamos sensibilizados, ya lo hacemos, pero ¿qué pasa con la gran mayoría de comunidades, de poblaciones? ¿Dónde está la génesis de ese movimiento? ¿Cuáles son las representaciones que están de por medio? ¿Cuáles son esas experiencias y cuáles son los determinantes de esas experiencias que llevan a que esta balanza esté de un lado o del otro? Entonces, con esa noción, justamente traigo unos datos que nos contextualicen y nos lleven a preguntarnos cómo y por qué estos datos, pero situados en las experiencias. Cómo es la historia justamente de movimiento y cómo nos determina eso, pues ciertos comportamientos. Esto son datos de la OMS, del Plan Global de Acción por la Actividad Física 2018-2030, donde nos muestra pues cómo es el comportamiento de cómo es el comportamiento de la inactividad física por regiones, por género y por edad. Y si nos fijamos en la región de las Américas, pues vemos que en esa prevalencia de inactividad física, la gran mayoría están en mujeres y eso coincide también con otro tipo de estudios donde eh, la participación de mujeres y asimismo también las estadísticas de participación, tanto en universidad o en otros escenarios, eh, dejan ver que la participación de mujeres en actividad física, en deporte, es menor con relación al de los hombres. Y eso con ejercicios, ahorita nombro un autor, en sus investigaciones concuerda con que son desde la infancia, desde los colegios, que las mujeres hacen menos exploración de movimiento. Entonces, estos datos ya nos invitan a pensarnos pues qué es lo que está sucediendo en inactividad física y también si miramos las edades, ¿sí? Pues podría uno decir que en todo el ciclo de vida, durante el ciclo de vida, por lo menos desde acá, en adultos y en adultas, pues hay unas prevalencias altas en la región de las Américas. Y eso pues nos lleva a pensar también a nivel nacional, pues qué es lo que sucede. Y tenemos en deuda actualizar la ENSIM, pero la encuesta nacional ENSIM del 2015 nos deja unos datos que nos permiten también tener un panorama de qué es lo que está sucediendo con aquellos que estamos recibiendo en las universidades. Porque a veces la noción es como que entran a la universidad y es como un punto cero y aquí inicia como otra vida. Y eso puede ser así, ¿cierto? Pero no hay que olvidar los tránsitos, las historias, las experiencias que en este caso, por lo menos en actividad física, pues ya entran estos nuevos estudiantes. Y esa carga histórica, simbólica, pues va a determinar también el cómo orientamos las estrategias. Cuando miramos esta encuesta en sí, pues miramos datos desde los 3 a 5 años en la edad preescolar en términos de cumplimiento de la actividad física, del mínimo cumplimiento de la actividad física. Y acá lo que nos muestra es que tan solo el 25.6%, por ejemplo, de niños entre 3 y 5 años cumple al menos con 180 minutos diarios de juego activo y que eso es más crítico en las niñas, son las que menos se mueven y menos cumplimiento entonces tienen de esa actividad física. Y viene un tema de uso de, excesivo de las pantallas y aquí pues la prevalencia es muy alta, 61.9%, pero si miramos ese comportamiento de las pantallas
de 6 a 12 años pasa a ser de 67.6% y cuando llegan a la adolescencia ya estamos hablando de 76.6%. Es decir, esto en términos de asociación del uso o del exceso de exposición a las pantallas y comportamiento sedentario, pues está muy vinculado y nos lleva justamente a reflexionar cómo este uso de pantallas pues también tiene un efecto en el comportamiento de la actividad física. Si vemos en términos de cumplimiento de 6 a 12 años, tan solo el 31.1% da cumplimiento y prevalece nuevamente que es menor en las niñas. Y cuando miramos adolescentes, que son los que próximamente recibimos en las universidades en primeros semestres, pues miren cómo los estamos recibiendo. Y es que solo el 13.4% cumple con las recomendaciones de actividad física. Y sigue siendo crítico el que mujeres adolescentes se muevan. Tan solo 7.6% cumplen con esas recomendaciones. Entonces, ese escenario de apertura de quiénes y cuáles son los perfiles de los que recibimos en las universidades y cómo a partir de ello promocionamos, en este caso, la actividad física y el deporte para la trayectoria en la universidad, para su tránsito y permanencia y logro, en este caso académico, pues tenga éxito. Estos otros datos, el caso de la tendencia frente al uso de pantallas de 13 a 17 años entre el 2010-2015, pues viene en aumento. Y en niños y niñas de 6 a 12 años, pues miremos también que la tendencia es cada vez más crítica y esto está asociado a comportamiento sedentario. En el Plan Global de Actividad Física 2018-2030, nos dicen también que el panorama no es muy alentador, dado que tan solo el 31% de los adultos, ¿sí?, y el 80% de los adolescentes pues no cumplen con los niveles de recomendados de actividad física. Entonces miren aquí nuevamente ese dato del 80% a nivel global no cumple con las recomendaciones. Y son estos adolescentes los que comienzan una vida universitaria, es decir, que ya esto nos invita a no solamente promocionar y hacer que se muevan, sino a reconfigurar las experiencias corporales asociadas a la práctica de actividad física y deporte. Con ello, pues también poder visibilizar o poder ver, así como lo pretende aquí la OMS, pues asociarlo a las enfermedades crónicas no transmisibles. Pero surge también aquí en la lectura de la gráfica, si bien se presenta enfermedades como a nivel cardiovascular, es muy importante, y vamos a verlo para la charla, pues cómo es el abordaje también de la salud mental, del bienestar emocional en estas poblaciones. Si ya la OMS nos está diciendo que tiene una alta prevalencia asociada a la inactividad física, pero además tiene un alto costo en los sistemas de salud. Y bajo ese panorama, entonces, pues claro, ya tenemos 3 categorías en las que comúnmente las universidades tienen oferta de servicios. Por un lado, la actividad física, cualquier tipo de movimiento, de diferentes maneras, de muchas formas de moverse, de activarlos, para dar cumplimiento a lo que las recomendaciones mundiales sobre actividad física para la salud, pero también la guía, el plan global de actividad física se propone, y es el cumplimiento al menos de estas recomendaciones de 150 a 300 minutos por semana, incluyendo días de entrenamiento de fuerza. Y algo importante acá es que cada minuto cuenta y que entre más hagas, pues mayores beneficios vas a tener para la salud, pero también propone es cómo eso influye durante todo el ciclo de vida. Entonces, ahorita que nos comentaba la compañera, ¿cómo lo situamos en la edad? Porque entonces no es lo mismo y entonces la estrategia no es la misma.
Y eso tiene que ver con la historia y con la experiencia corporal que se va transformando durante ese ciclo de vida. Y por supuesto, pues el comportamiento sedentario. Entonces, desde ahí es que se presentan esas categorías a nivel mundial. Y aquí surge la actividad física. Pero luego surge esto del ejercicio físico, asociado a la aptitud física. O ¿qué es lo que debo trabajar o qué me demanda tanto para la salud como para tener un buen desempeño a nivel motor? Y esto, si bien no está aquí citado, pero son los componentes del Colegio Americano del Deporte para hablar de una aptitud física para la salud. Entonces, la mayoría de ofertas que vemos de servicios pues están alojados o tienen que ver con el gimnasio, tienen que ver con el desarrollo de esa aptitud física, y vamos a ver que eso también tiene alguna repercusión. En el caso, por ejemplo, de cuáles son las tendencias del fitness, de la aptitud física desde el Colegio Americano del Deporte, desde su estrategia Exercises Medicine, para el 2025, muchos de estos elementos acogen justamente la edad, por ejemplo, los programas enfocados al adulto mayor, al ejercicio para la pérdida de peso, al entrenamiento funcional, al entrenamiento de la fuerza, al uso de tecnología, aplicaciones y manejo de datos para registrar y poder evidenciar los efectos de ese entrenamiento. Métodos de entrenamiento como el HIIT, muy importante, como les decía, cuáles son esos efectos en términos de salud mental, es una de las tendencias para el 2025, el entrenamiento funcional, entonces ya no solamente pensarnos el gimnasio y allí lo estructurado, sino las diferentes formas de acondicionarme y la necesidad de mejorar o tener quien te oriente, quien te guíe para poderlo realizar de manera segura. Y viene otra tendencia, otra mirada, y es esa resignificación del deporte. ¿Por qué estoy recorriendo esas tres categorías de actividad física, ejercicio físico y deporte? Justo son las que estructuran el modelo de funcionamiento del área de actividad física y deporte, y así desde que sus programas se establecieron, y eso lleva a pensar también estas categorías. En el caso del deporte, si bien el deporte hay una apuesta, un imaginario, por eso les decía, ¿cuál es la imagen? ¿Cuál es la primera imagen que se te viene a la mente, por ejemplo, de deporte? Y seguramente vamos a tener imágenes asociadas a la competencia, a lo que nos gusta bien practicar o a lo que vemos y consumimos como espectadores, ¿sí? A lo que socialmente de pronto estoy expuesto, pero no lo practico, pero lo asocio con eso. Y posiblemente en la idea de rendimiento y en la idea de desempeño, de la competencia por encima de lo que sea, eso tiene una repercusión también en la forma en cómo se aproxima. eh, se aproximan las personas y en este caso la comunidad universitaria al deporte. Y posiblemente muchos digan, pues el deporte no es lo mío, yo no estoy para competir, no tengo una condición de salud que me lo permita, pero viene un ciclo, una transformación también en esa visión del deporte, y aquí la UNESCO especialmente nos brinda una mirada hacia el deporte desde el fenómeno social y de su impacto a nivel social, a la historia, a los registros históricos y a la construcción histórica que ha tenido el deporte para la paz. Por eso el 6 de abril también se establece y se conmemora desde la UNESCO como el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz. Y la pregunta aquí es, justo para la universidad, ¿eso qué significa y cómo ubicamos esas categorías, esos conceptos de deporte? De allí que pues hay que ver en el panorama global qué es lo que está sucediendo con el deporte, no solamente por los Juegos Olímpicos o los mundiales y cuántas medallas traemos para el país y demás, sino cómo esas estrategias tienen un retorno social muy importante, ya medible, además, con experiencias en Latinoamérica que permiten dar cuenta de lo importante pues, que viene siendo el deporte con este enfoque social. Por eso hay estrategias a nivel internacional como Fit for Life que
busca o promueve sociedades inclusivas, pacíficas, resilientes, y esto asociado a los objetivos de desarrollo sostenible. Esa noción de los objetivos de desarrollo sostenible se acoge precisamente desde el plan de Kazán. Y el plan de Kazán lo que formula es un deporte pensado para que se puedan desarrollar y cumplir las metas de objetivos de desarrollo sostenible en esta década. Por ello, estrategias como el deporte como herramienta para el desarrollo sostenible, que esto es del Consejo Iberoamericano del Deporte, en la Agenda Iberoamérica de 2030, o esos esfuerzos y planes y agendas políticas desde la UNESCO, por ejemplo, para que el deporte sea valorizado desde un potente transmisor de valores universales como el respeto, el compartir, la solidaridad. Y en eso, haciendo hincapié, dicen acá, en los más jóvenes. Y eso para las universidades debe ser un norte, lo debemos acoger, porque son justamente los jóvenes, a raíz de los datos que les mostré, los que más inactividad física entonces están presentando, mayor tiempo de exposición a pantallas y que vienen una cantidad de condiciones en la vida universitaria que van a generar que pues sea cada vez más difícil pues moverse por la carga, por los estresores, por la demanda académica y demás. Entonces, he ahí pues como esos puntos de reflexión a partir de esas categorías. Y las preguntas que nos devienen acá y les formulo para todos desde sus escenarios, sus quehaceres es cómo entender estas categorías de actividad física, deporte, ejercicio físico en las universidades, en el contexto de las universidades. ¿Cómo se relacionan con el bienestar? ¿Sí? Hay una noción del deporte que, claro, forma para los valores, genera disciplina, se modula el comportamiento, salen este tipo de discursos, pero ¿cómo eso se estructura dentro de una agenda política y una visión de universidad? ¿Cómo la academia acoge, por ejemplo, estas nociones? A sabiendas que tienes un deportista o tienes un grupo de deportistas que también tiene una carga académica y esto genera unas condiciones diferentes a el esquema de deporte de alto rendimiento. ¿Cómo transitar entonces a unas nuevas compresiones de esas categorías, de nuevas prácticas que den solución a unas realidades que a veces parecieran estar ajenas a la agenda política? Por ello, en este ejercicio de reflexión, desde los diferentes roles, como les decía, y con el colectivo, con todo el equipo de trabajo del área, eh, podemos vincular o podemos decir cómo transformar esas experiencias de estos estudiantes, cómo transformar las experiencias de quienes recibimos en la universidad, los profes nuevos, los nuevos funcionarios, van a habitar ese campus, van a habitar la universidad, cómo los acogemos. Y eso implica entonces unas primeras ideas y es reconocer lo humano en movimiento. Y lo humano en movimiento tiene que ver con eso que ustedes hicieron, con ese ejercicio de recordar sus historias y sus experiencias corporales. Esas sensibilidades desde el dolor, el disfrute, desde las concepciones simbólicas de ese mundo que entra a construirse. Muchos estudiantes son foráneos, son de territorios, sufren ese desarraigo de su territorio y llegan a habitar este otro territorio seguramente desconocido, demandante por completo. Y entonces, ¿cuál es esa concepción simbólica que están construyendo desde allí? ¿Y cuál es el lugar que ocupamos? ¿Cuál es tu rol? ¿Cómo te sitúas? ¿Cómo llegas a ser, sí, un estudiante de primer semestre, pero con unas herramientas y con unos entornos que te permiten finalmente ese desarrollo integral que formulan las políticas de bienestar? Lo otro es sensibilizar justo sobre esa experiencia corporal y de la vida activa en las comunidades. En los ejercicios de las universidades pareciera que lo académico, digamos, cobra más sentido, lo intelectual, el, el florecer de la intelectualidad, de la mente, y eso disociara un poco esa experiencia corporal. Pero no concebimos pues una vida
o una trayectoria por la universidad sin que atraviese el cuerpo, sin que atraviese una expresión corporal y unas identidades que están allí cuando hablamos de comunidades. Por supuesto, aquí cobra sentido pues el ciclo vital. En el caso de la Universidad Nacional, también hay un jardín infantil, hay un colegio, y eso está vinculado en el mismo escenario, en el mismo campus y en la vida cotidiana de la universidad. Entonces son ellos también unos habitantes de un entorno en el que interactuamos y que donde el movimiento pues está allí. Lo otro es justamente ver el sujeto desde esas dimensiones, objetiva, subjetiva, intersubjetiva, y finalmente ver que eso genera una configuración colectiva, y eso es una configuración colectiva de cuidado de la vida, o cómo concebimos la vida dentro de la universidad y nos permitimos generar unos entornos colectivos de cuidado. Y en eso digamos que el tratar de resolver esa pregunta de cómo transformar la experiencia, pues nos ha permitido reorientar las estrategias. Ya de manera conceptual, pues elementos que quisiera dejarles aquí planteados. Uno es, pues, traer aquí a colación cómo los modelos ecológicos entran cada vez más en vigencia y nos permiten concebir la promoción de la salud, la promoción de la actividad física a partir de esos entornos cambiantes, determinantes también de ciertas condiciones y que interactúan constantemente y que mm, muchas veces en las actividades o en los programas cuando se formulan, pareciera que llegáramos solamente a una de estas dimensiones, a la intrapersonal o a la interpersonal, difícilmente al medio ambiente físico, difícilmente al contexto cultural, social y político, pero creo que la agencia justamente está en poder generar unas líneas de acción que involucren acciones en todos los componentes. Si no, pues es muy difícil modificar las prácticas y las colectividades. Por ello, también sitúo aquí un autor de referencia para mí, Jordi Planella, donde habla de esa función social del movimiento corporal en la educación. Y esa función está centrada en los sentidos y los significados de las prácticas. Entonces ya no es la actividad física en términos de METs o de gasto calórico, sino de qué representa eso para ti, para qué lo haces, qué significado cobra para ti hoy en este primer semestre, y después vernos y preguntarte lo mismo en el sexto o en el 10º semestre y ver esas narrativas cómo van cambiando y esa configuración también de tu propia historia, trayectoria por la universidad. ¿Qué pasa con los profesores? ¿Qué pasa con los administrativos que pueden estar 30 o 40 años transitando por la universidad? Y cómo pues esas vidas transitan desde el movimiento también y qué sentidos y significados les dan a sus prácticas corporales. Eso requiere, pues, situar la experiencia corporal acá en las estrategias, reconocer que hay unas expresiones de realidades ahí, vividas, que son cambiantes, que se van configurando, que son finalmente experiencias colectivas. O sea, en esa interseccionalidad de la vida universitaria, pues son experiencias finalmente colectivas y que cobran un carácter que es cultural. ¿Cuál es la cultura que se está generando en la universidad, involucrando el movimiento, involucrando la actividad física, el ejercicio físico o el deporte? ¿Cuál es ese carácter histórico y sobre todo discursivo? Y discursivo en el sentido de que hay una narrativa que se va construyendo y que va configurando unas nociones de comunidad, de qué es lo que tenemos en común y cómo lo habitamos y cuidamos. También reconocer que muchos elementos son social y culturalmente determinados y por eso las líneas y acción de agencia política son importantes dentro de la gestión de las áreas y también reconocer que hay unas praxis históricamente inscritas y que pueden habitar o coexistir
con estas nuevas configuraciones o prácticas. Finalmente, generar redes de significación, es decir, cómo nos narramos como universidad, qué nos identifica, cuál es el sentido de la práctica de cierta técnica corporal, o que es que aquí hay un escenario especial para softball y otra universidad no lo tiene. ¿Por qué entonces eso? ¿Cuál es la configuración identitaria que se da allí en la práctica de softball diferente a la de otra universidad donde está en boga el rugby? ¿Y eso por qué? ¿Cuál es ese sentido de esa práctica? Entonces eso es lo que les dejo también como elementos a nivel conceptual. Y cierro con este componente frente al deporte, desde los trabajos del profesor Rodrigo Soto Lagos, desde Chile, que participó también de la cátedra, como les decía, Deporte, Identidades y Construcción de Paz. En este artículo él nos dice, bueno, cómo el deporte, las prácticas corporales, la vida saludable y el buen vivir, desde un análisis crítico para justamente las nuevas praxis. Cómo se piensan estos elementos que pueden llegar a ser emergentes, pero que requieren una mirada crítica. Esto es un trabajo del 2018 y que nos invita justamente a pensar, a repensar desde dónde es que estamos haciendo la promoción de la actividad física, del deporte. Y en especial en el deporte. ¿Por qué en el deporte? Por la carga simbólica, histórica que tiene eh, la práctica del deporte, y él sitúa justamente esa relación del deporte y la salud vinculada a la modernidad y a la industrialización de la vida. Y en esa que llama pues, saludable. Es decir, históricamente ha habido una relación del deporte con una idea de desarrollo asociada al capitalismo, a la modernidad, que no necesariamente pueden estar vinculados a una idea de salud o a un desarrollo comunitario, sino todo lo contrario. Puede estar instrumentalizado el deporte con tales fines. Entonces, ¿cuál es esa relación de deporte y la salud? Lo cuestiona él en su artículo y plantea un modelo del buen vivir desde la epistemología del sur, desde un modelo eh, alterno, alternativo, podríamos llamarlo, de desarrollo que oriente en este caso unas nuevas praxis. Y allí lo pone él como justo ese norte orientador para reflexionar sobre la vida. Y ahí viene el tema, es reflexionar sobre la vida a partir de las prácticas sociales, ¿sí?, que han sido impuestas por el poder colonial. Entonces, ¿cómo se puede acoger esa noción del buen vivir asociada también a esta categoría del cuidado? Y uno de los elementos o rutas que deja allí planteadas es la noción de prácticas corporales. Y las prácticas corporales como expresiones individuales o colectivas del movimiento que vienen de una experiencia en torno al juego, la lúdica, a la danza, al deporte, dice aquí la lucha, la gimnasia, estos autores que él cita, construida así de modo sistemático, y aquí sitúa la escuela. Entonces hay una relación y una invitación a pensarnos aquí cuál es la relación entre la escuela, la educación básica, secundaria, con la universidad, digo, cómo son esos tránsitos, ¿sí? Y también darle valor a aquello que no es sistemático y que tiene que ver con el tiempo libre, con el ocio, ¿sí? Y prácticas corporales, pues es una categoría muy trabajada también desde el sur, especialmente autores desde Brasil, y que nos invitan a pensarnos también, a tensionar esto de la actividad física del deporte y cómo entendemos entonces esta noción de prácticas corporales para situarlas en nuestras estrategias. De manera resumida, ya un poco por el tiempo, pues, ¿qué viene siendo la vida saludable o esa noción de vida saludable como lo presenta Soto Lagos versus el buen vivir? Entonces aquí un marco comparativo nos muestra pues cómo el cuidado de la salud individual está centrado en evitar enfermedades y factores de riesgo desde la vida saludable, a pensarnos desde el buen vivir una existencia colectiva en el cuidado, en la posibilidad de promover la vida y no de
reducir el dolor, el sufrimiento o evitarlo o reducir la posibilidad de muerte, como es la perspectiva de la vida saludable, por ejemplo. Cómo este modelo de vida saludable está asociado también a responsabilizar al sujeto sobre su condición y no ver que esto es un trabajo colectivo de cuidado que puede, a partir de esa colectividad, pues proponer mejores soluciones a las situaciones o modos en los que se expresan condiciones de vida. Entonces aquí, desde esa categoría de vida saludable, él sitúa que la actividad física y el deporte pues se ha vinculado a evitar la muerte. Pero cómo en este caso esta noción de prácticas corporales tiene más bien una significación positiva para las personas, para las comunidades, para cuidar la vida. Entonces, esto nos pone en dos escenarios comparativos de los modelos y de categorías que muchas veces podemos estar acogiendo dentro de los documentos, dentro de las estrategias, pero que de fondo guardan unos modelos y unas epistemologías que debemos mirar con cuidado y con una mirada más crítica. Por ello, para el área, digamos que hemos acogido unas premisas orientativas. Y lo primero es las prácticas corporales centradas en el cuidado colectivo. Y que esas prácticas corporales necesariamente deben ser reflexivas. Que en cualquier tipo de práctica tú puedas parar, centrarte en una reflexión y decir qué me queda de esta experiencia y qué estoy configurando en esta experiencia. Que sean fundamentalmente lúdicas y sobre todo emancipadoras para que puedan ser transformadores de esa experiencia. Ver prácticas que no desconocen el deporte y la actividad física, no se trata, digamos, de contraponer esas categorías, sino ver cómo las prácticas corporales dentro del deporte o asociadas al deporte y la actividad física, pues le dan un sentido y un significado a esa práctica del deporte y la actividad física. Y seguramente no va a ser la medalla, va a ser el cuidado, va a ser el territorio, va a ser la comunidad. Y eso es lo que reorienta pues, las estrategias. Lo otro es promover ese camino de cambio a través de redes de significación. ¿Cómo generamos un tejido comunal de cuidado? ¿Cuál es el lenguaje? ¿Cuál es la cultura de cuidado que se va constituyendo a partir de esas prácticas? Y que necesariamente son prácticas formativas. Y aquí las acciones se centran en que necesariamente debemos situarnos como formadores, no como ofertantes de un servicio, sino concebirnos en una acción activa, pedagógica, frente a la formación del movimiento. Y eso requiere intencionar, como en el caso de nosotros, acoger el desarrollo de habilidades para la vida, que pues ya lo hemos podido evidenciar y conocer en las anteriores conferencias. Bien, ya aquí es contarles un poquito de las experiencias que hemos tenido más significativas. El caso del programa de acondicionamiento físico e instrucción deportiva. Se replantea en el 2021 su noción y su perspectiva de práctica para darle un sentido de práctica. Entonces ya no es que vayas a un gimnasio, sino que comprendas que acondicionarte te va a permitir solucionar situaciones de la vida diaria y para eso pues la estrategia se denominó ejercicio físico para la vida y se basó en formular y concebir las habilidades para la vida como un eje central y esto fue un trabajo desarrollado con los profesores, con los instructores, con los estudiantes, colaboradores en el programa, a partir de conocer esas intencionalidades y es algo que aún pues estamos en construcción y en desarrollo ya a manera estratégica. Otra de las experiencias más significativas tal vez dentro de esta mirada pedagógica ha sido el proyecto Vitalmente. Vitalmente se concibe desde las prácticas corporales reflexivas, atendiendo a la condición y a la urgencia de abordar la salud mental en la universidad y acogemos una categoría allí como el bienestar emocional, acompañante de esta categoría también de salud mental, pero que desde el movimiento la pudiéramos convocar
y generar otras prácticas de actividad física fuera de lo convencional y que fueran necesariamente reflexivas, que te ubicaran, que te situaran en tu momento de vida, así como narraba la compañera: 45 años, tengo una lesión y puedo realizar tal cosa. Posiblemente no el deporte, porque la condición de salud no me lo permite, pero sí me puedo expresar y puedo moverme desde otras alternativas de movimiento. Pero eso pasa por un proceso cognitivo, por un proceso natural, emocional y por supuesto uno social, porque en sí esta experiencia es colectiva. Entonces ha sido un proyecto que nos ha dado las bases de desarrollo para el área en términos de desarrollo de habilidades para la vida y de ubicar las prácticas corporales en dos líneas. Por un lado, las sensibilizaciones que hacemos con la comunidad universitaria en diferentes escenarios de la universidad, pero también de formación. Y en la formación, pues se diseñó un ciclo de gestión emocional vitalmente que pasa por diferentes actividades donde exploras el reconocimiento emocional y corporal, le resignificas esa experiencia, luego viene la liberación de esa emoción a través del movimiento y pasamos a una fase de empoderamiento donde podemos validar o apropiar otras nociones de la experiencia y situarlo en lo corporal para transformar esa experiencia y darme la posibilidad de acercarme, practicar la actividad física o bien el deporte. Ha sido uno de los proyectos, como les digo, pues más significativo en este ejercicio y que ha permitido no solamente transformar estas vidas, sino generar una sensibilización y una agencia política, en términos ya de agendas políticas de la universidad, para que la actividad física esté presente en la toma de decisiones. Con ello también viene otra experiencia que es Embajadores UNAL. Embajadores UNAL es un proyecto que nace con Unimedios, con toda la oficina de comunicaciones de la universidad, con Radio UNAL, con Televisión UNAL, donde nos dicen y nos invita a la Media Maratón de Bogotá a tener un equipo, un grupo de atletas que podamos llevar a competencia. Y allí es donde en el 2023 seleccionamos 8 atletas que hacen parte de la selección de representación de la Universidad de Atletismo y con ellos participamos en la Media Maratón de Bogotá, pensando en su rendimiento, pensando en los tiempos, pensando en la experiencia allí como atletas, como deportistas. Pero algo que sucede en el 2024, gracias al desarrollo de lo que ya les mostré de acondicionamiento y sobre todo de vitalmente, pues llevamos a pensarnos en cómo vincular personas que posiblemente nunca han corrido una media maratón, pero que sí tienen una motivación y una experiencia de vida, una experiencia corporal que quieran transformar. Y entonces se abrió la convocatoria a toda la comunidad universitaria y vinculamos acá a 7, a 7 nuevos integrantes de Embajadores UNAL. ¿Y qué significaba en este caso ser embajador UNAL? Pues llevar consigo la identidad de la universidad y conectar a partir de ese escenario de la práctica del atletismo, pues conectar la identidad de la universidad con la sociedad y generar esa resignificación también a partir del deporte. Y fue muy interesante poderlo realizar de esa manera porque situamos experiencias que tenían que ver con salud mental, con bienestar emocional y poder dar cuenta desde una intervención interdisciplinar, desde las ciencias aplicadas, a transformar esas experiencias de vida. Y eso lo pueden situar y les invito a que lo escuchen. En Spotify está todo el registro de podcast de Radio UNAL como Embajadores UNAL, donde están los relatos de vida, está todo el proceso que se vivió y por ello justamente Radio UNAL recibe un Premio Nacional a Periodismo por venir el año pasado. Entonces hay un gran valor en esa narrativa
en esa red de significación que se tejió durante todo el año en la preparación de la Media Maratón 2024. Y aquí surgió algo muy interesante porque dijimos, vamos a darle el valor de mentoría de aquel que ya ha transitado por el proceso. Y entonces invitamos a los del 2023 para que acogieran estos nuevos y acompañaran día a día estas nuevas historias de vida que llegaban a transformarse con nosotros. Es una experiencia, como les digo, muy bonita de poder escuchar, de poder reflexionar, y seguramente va a ser motivante para muchos de los que la escuchan. ¿Qué sucede para el 2025 ahora? Hicimos un relevo de mentoría. Serán los del 2024 ahora quienes orienten a 8 nuevos atletas que son estudiantes de diferentes carreras, desde primer semestre a sexto semestre, diferentes carreras, y buscamos esa transformación integral. Buscamos que logren ver, plasmar, explorar sus dimensiones de vida y la forma en que habitan la universidad, y el cómo esto de correr y el cómo participar en la Media Maratón de Bogotá ya los lleva a un escenario donde llevar la insignia de Universidad Nacional implica una labor social, implica desarrollo de habilidades para la vida e implica situarlos como unos líderes y multiplicadores de la actividad física en la universidad. Esas son algunas experiencias de las que pues vivimos en el 2024 y los invito a consultar. Bueno, y lo último que quiero compartirles aquí como experiencia es una invitación abierta a todas las universidades, especialmente las que están en Bogotá, que nos acompañen. Y es que recuperamos, y por muchas gestiones y por coyunturas, terminamos ubicándonos y recuperando un escenario histórico como es el edificio del nuevo Centro para la Actividad Física y el Deporte de la Universidad Nacional. En su origen, pues la universidad se concibe arquitectónicamente y espacialmente, pues como les decía, como un búho. Aquí podemos ver que el Estadio Alfonso López Pumarejo, el primer estadio del país, se ubica en un ojito del búho. El búho simboliza la sabiduría, y toda la cabeza del búho en este caso es un complejo deportivo para la universidad, que implica en este momento pues recuperarlo, que implicó una remodelación de todo el edificio. Es este que estoy señalando acá, es contiguo al Estadio Alfonso López Pumarejo, y donde funcionó sobre los años 37, 1937, 38, eh, el Instituto Pedagógico Nacional. Aquí surge y nace la educación física en el país, en esa visión de país y de desarrollo que Alfonso López Pumarejo pues tenía proyectado, y le permite a la universidad pues plasmarlo en un estadio. Y aquí se celebran los Juegos Bolivarianos en el 37, posterior de hecho a una guerra, y con ese sentido de pacificar se hacen, pero también recordemos en una época de conflicto para nosotros eh, muy intensa, muy violenta. Sobre el 48 pues surge esto del Bogotazo, y sobre esas épocas se dan esos surgimientos o fortalecimiento del fútbol profesional, por ejemplo, o también de práctica del ciclismo que ya existía para ese entonces. ¿Qué sucede entonces con ese proceso? Que acogimos el edificio y es la misma comunidad movilizando, convocando a la comunidad, a los deportistas y en general a funcionarios, a docentes, para eh, remodelarlo. Por dentro ya estaba remodelado, estaba listo para funcionamiento, pero por ejemplo teníamos aquí la fachada, y se da lugar y se convoca a que lleguen
muchas donaciones de pintura y donde las manos de la misma comunidad sean las que lo cubran y lo pinten de blanco. Aquí hay algo muy simbólico y es que se dejaron en la entrada del edificio las manitas de quienes, las huellas de las manos de quienes lo pintamos eh, en el mes anterior, y que ahora pues viene un ejercicio de muralismo dentro del edificio, de identidad, de apropiación de ese escenario. Justo hoy estábamos haciendo esta misma actividad, pero al interior del estadio Alfonso López Pumarejo. Y aquí viene pues la invitación ya para ir cerrando. Al 15 de mayo, el 15 de mayo vamos a tener la inauguración de todos estos espacios en alianza con la Universidad Pedagógica Nacional, dada la celebración de 100 años de la educación física en Colombia. Va a ser una programación de todo el día que ya se las podré compartir por el grupo y pues convocados a ser parte también de esta gran comunidad y de la apropiación de este espacio para la actividad física y el deporte tan importante históricamente y simbólicamente para no solamente la universidad, sino para todo el país. Bien, en síntesis, pues quisiera resaltar esto. Fíjense, su ejercicio pues estuvo muy en el placer, en el disfrute. Seguramente para nuestros estudiantes sus historias previas no lo son así. ¿Y cómo entonces brindamos un escenario para la universidad o en la universidad donde el eje sea la formación a partir del desarrollo de habilidades para la vida y que esto pues esté en esas categorías de placer, disfrute, juego y felicidad? Eso implica pues reconocer prácticas corporales que den sentido y significaciones a esa experiencia desde lo cultural, desde lo histórico, desde lo discursivo, en cómo logramos narrarnos en el transcurso por la universidad. Ya hablaba de las habilidades para la vida como un núcleo de formación integral, pero en este caso a través del movimiento, que implica sí eso una acción vinculante con la comunidad, que sea plural en términos de no solamente una comunidad, sino múltiples comunidades y múltiples identidades que interactúan en lo cotidiano y donde haya lugar a que esas comunidades pues participen. Que ojalá concibamos entonces desde allí pues el bienestar como un eje misional de la universidad en clave de formación y formación integral, no complementario, sino situado en la experiencia de la vida universitaria. Y como les decía, y la expectativa del título de la conferencia en cuanto a giros y saltos es que son necesarios estos giros conceptuales y sobre todo son necesarios los saltos urgentes en la implementación de nuevas estrategias y no quedarnos solamente en la réplica de lo que históricamente se ha venido realizando o lo que contractualmente se define, sino proponer estrategias que resuelvan realidades actuales, condiciones actuales y en un escenario universitario donde es sumamente cambiante y donde hay unos relevos generacionales que debemos comprender para poder formular estrategias. Con eso, pues, agradecerles. Muchísimas gracias a todas por su atención, por interactuar en ese primer momento y dejarse afectar por esta propuesta y por lo que venimos desarrollando desde el área de actividad física y deporte. Convocarlos a que sus iniciativas también dialoguen con estas apuestas o si tienen iniciativas en estas líneas, pues podamos integrarnos y poder generar también un movimiento en clave de la actividad física, el deporte con estas miradas. Muchas gracias a la Red CUPS y pues quedaría atento a ustedes si hay algún tipo de pregunta, comentario, retroalimentación del día de hoy en la sesión. Espero que haya sido de provecho. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado Javier, por permitirnos, pues no solamente conocer todo ese trasegar, esa historia, la evolución que han ido desarrollando pues a lo largo de estos años
en la Universidad Nacional, sino cómo han generado ustedes o han impregnado ustedes un componente supremamente diferencial y particular que han podido desarrollar y transitar, pues obviamente en ese ejercicio de construcción colaborativa, cooperativa, con la participación de la comunidad. Y creo que ese es uno de los elementos valiosos porque han sido parte todos los integrantes y han aportado a ese ejercicio de construcción que es supremamente valioso e importante. Como tú dices, sin olvidar las experiencias de los entornos escolares previos, pues que efectivamente también marcan un componente cuando nos llegan, en el caso particular de nuestros estudiantes, pero también muy valioso que no solamente ustedes las estrategias y los procesos a los estudiantes, sino que toman en cuenta toda la comunidad universitaria, o sea, todos los que habitan, viven, conviven en ese espacio de manera particular. Entonces, es supremamente importante, por eso recae en el concepto de comunidad, ¿no? De que eso ha sido concebido y de que eso ha sido pensado para la comunidad universitaria. Y entonces nos recae a unas narrativas, a unos procesos supremamente importantes y que creo yo que si esto que nos has compartido sea de un conocimiento, digamos, amplio a lo que regularmente conocemos como los responsables en el proceso del bienestar en las instituciones, las vicerrectorías, las direcciones de bienestar, en pensar o en construir estos ejercicios, porque como tú nos lo has mostrado, no es una cosa de tiempo corto, sino de un trasegar importante, pues sería supremamente valioso ir haciendo esas transformaciones en las comunidades universitarias, pues a partir de esta experiencia tan valiosa que nos has compartido. Entonces, supremamente agradecidos por habernos permitido eh, estar o hacernos partícipes de esa evolución. Y pues creo yo que en las personas integrantes o participantes, pues también ha sido un elemento valioso. No sé si alguien quiera hacer algún tipo de introducción o pregunta, Javier. Por ahora quiero hacer un comentario o comentar acá. Norma nos había escrito, en los colegios se debe aumentar el número de horas de la asignatura Educación Física desde la edad preescolar, escolar, para ir adquiriendo el hábito de los ejercicios y el deporte. Marco nos dice, muchas gracias, muy interesante el tema, nos invita a la reflexión y a mejorar en nuestro quehacer profesional. Betsy, muchas gracias por compartir su sabiduría. Eddie del Carmen, muchas gracias, excelente. Paula, muchas gracias por contribuir a la resignificación del deporte para los deportistas, estudiantes de la U y de querer empezar esa actividad física para todos y todas. Gracias, Javi. Entonces tenemos a Leonardo con la mano levantada. Leonardo, puedes intervenir. Muy buenas noches para todos. ¿Ahí me escuchan? Sí, perfecto. Sí, te Vale, escuchamos. Javier. Me presento, mi nombre es Leonardo Rodríguez Perdomo. Yo soy el líder del grupo de investigación de morfología y fisiología del SENA del área de actividad física y entrenamiento deportivo. Creo que soy muy nuevo en la red. Hace muy poquito entré con ustedes. Y pues sí quería hacer como unos aportes a lo que dice el compañero Javier. Creo que hay una contaminación muy alta incluso en la definición de los términos que nos venden los medios de comunicación y los entornos del fitness, entre poder diferenciar qué es deporte, qué es actividad física, incluso qué es ejercicio. Y eso finalmente termina generando una mezcolanza de realmente qué es todo eso. Y sumado a eso, también creo que nos han vendido una política muy estricta por Organización Mundial de la Salud, por el Colegio Americano, por muchas entidades de esas que conozco muy bien, en que si no hacemos los 300 minutos o los 150 minutos con unos niveles de intensidades controladas, el movimiento no sirve.
Y yo desde mi punto de vista pienso que eso no tiene que ser así. Hay un planteamiento que se generó incluso en el momento de COVID, que se genera desde Brasil, desde la red de Agita Mundo y Rafa Pana, con el doctor Matsudo y se manifestaba que cualquier movimiento hoy en día es válido, porque lo que realmente buscamos es romper esos estados de sedentarismo y de inactividad física. Y nos han vendido el concepto de que si no hacemos esos 300 minutos estrictos con el polar en el pecho, la hidratación, el preentreno, la ropa fitness, lo que hacemos no sirve. Y desde mi punto de vista, lo que yo muchas veces le vendo a mis estudiantes es que la actividad física tiene que ser un problema de salud, no solo desde lo morfológico, lo fisiológico, lo bioquímico, sino lo mental. Y hacer actividad física cabe hacer baile, cabe hacer recreación, cabe hacer turismo en una caminata, cabe hacer una clase de pilates. A mí lo que realmente me tiene que importar es qué tanto ese movimiento que yo hago represente una calidad física y una calidad mental y emocional. Y hasta qué puntos nos hemos olvidado de esa concepción cognitiva de pacientes con Alzheimer, de adultos mayores abandonados, de grupos de viejitos que hacen procesos de baile, salidas a las iglesias o ese montón de cosas que no tenemos en cuenta porque no está dentro de esa reglamentación y hacen parte de cómo se rompe ese sedentarismo. Cuando Javier hablaba de deportes y hablaba de fútbol americano, ponía la foto de Mandela cuando lo del rugby, no vayamos muy lejos a un deporte que se llama Ultimate, que no tiene reglamentación. Es un deporte que trabaja bajo la honestidad de los que están jugando ahí, que definen sus reglas y definen en algún momento cuándo es una falta, cuándo hubo un ataque, no tiene contacto, pero es todo un deporte en conjunto, un deporte que tiene muchas habilidades de condiciones físicas y que realmente busca es la unión y la orientación de la honestidad dentro del deporte. Pero entonces si en el país no es fútbol, eso no sirve y eso no es así. Yo no tengo que ir a la media maratón de Bogotá a ganarme la media maratón. Yo puedo ir a la media maratón de Bogotá y perseguir al señor del globito de color azul que corre a 3 kilómetros por hora. A mí qué me importa, yo necesito es correr y terminar. Y yo pienso que hay un error muy grande en cómo los medios de comunicación y esas entidades internacionales nos venden la actividad física y el bienestar, y no debería ser así. Yo obviamente la tengo que enseñar desde la planificación y la estructura y la intensidad y la frecuencia y el volumen y el test y el laboratorio, que es lo que me toca a mí. Pero también hay una parte que se ha olvidado y es eso que nombraba Javier y es el ser dentro del movimiento y dentro de la actividad física. Ese quería mi aporte para ustedes. Gracias. Gracias, Leo. Y bienvenido a la red. Vamos a trabajar entonces por ello. Muchísimas gracias. Cualquier cosa, estamos ahí para colaborar. Claro que sí. Vale, perfecto. Muchas gracias, Leonardo, por tu apreciación, que es bastante valiosa y pertinente y contextual, pues, para nuestros entornos. No sé si alguien más de los integrantes quiera comentar. Bueno, no sé, Connie, tú que estás aquí, que estuviste también participando en ese proceso de construcción de la política que creo que pocas universidades, limitadas universidades tienen o han hecho ese ejercicio de construcción. Entonces, creo que eh, ustedes para el resto de universidades del país, pues son un referente. En el Valle también han hecho un ejercicio valioso de construcción de política, en este caso la nacional. Entonces, creo que eh, tenemos que aprender de las personas que también, digamos, han tenido la experiencia y han tenido sus procesos y que son valiosos. No sé, Connie, tú, si quieras aportar a ese ejercicio o a esa reflexión. Mi admiración profunda a todo el trabajo desarrollado y una invitación muy grande a remitirnos a los materiales que nos refiere Javier, realmente profundizar en lo que hoy se enuncia, se comparte, pues es una motivación a seguir profundizando y transformando toda esta manera de trabajar desde nuestras universidades. Muchas gracias, Javier, todo el equipo y una invitación realmente a revisar los materiales que nos propones. Un fuerte abrazo. Gracias, profe. Muchas gracias.
Vale, vale, querida Connie, muchas gracias. Bueno, no sé si alguien más para que vayamos entonces cerrando la sesión. Bueno, pues Javier, agradecerte nuevamente por este espacio. Por fortuna todo esto queda grabado, entonces es maravilloso porque se convierte en la evidencia de unos procesos que se han ido materializando y que se han ido generando y permiten que otras personas que por otras situaciones no han podido estar o conectarse en este proceso, pues obviamente puedan retomar esta experiencia que es supremamente valiosa. Entonces, nuevamente agradecimiento a ti, al equipo que trabaja contigo, pues obviamente la Universidad Nacional, porque eso es un trabajo colaborativo, cooperativo que se ha desarrollado en ese caso y pues obviamente felicitarlos por todo ese proceso tan importante que se ha suscitado y que es un referente pues para todas las instituciones, sean públicas o sean privadas. Entonces creo que es bastante interesante e importante. Y pues obviamente agradecer a todos los participantes, a los asistentes, a los que han estado acompañándonos en este ejercicio y pues obviamente seguirlos invitando a los nuevos espacios de conferencia que hemos venido haciendo, que creo que ha sido un elemento muy potente para el ejercicio de desarrollo, de formación no solamente para todos los integrantes de la red colombiana, sino pues obviamente para todos los integrantes de las comunidades universitarias que participan con nosotros. Mil gracias, Javier. No, muchísimas gracias por el espacio y la oportunidad y pues de nuevo convocar a que esto sea un movimiento en que nos podamos conectar y ver qué sucede en el panorama nacional desde cada una de las instituciones y en el interés de la actividad física y el deporte, pues ver qué podemos ir compartiendo, replicando, aprendiendo. Entonces, pues queda la invitación. Ahí pues desde la red estaríamos disponibles a acoger propuestas y conversaciones. Y sí, como lo decías, profe, quería cerrar justamente agradeciendo y honrando todos los procesos de transformación a quienes nos anteceden en todos estos años de gestión y de propuestas para mantener el valor de la actividad física y el deporte en la universidad. Y por supuesto, pues la gran gestión y la labor y la invitación y todo lo que nos ha llevado esta nueva dirección en cabeza de la profesora Erika Mancera y de un gran equipo de trabajo que está detrás. Somos más de 60 personas en el área, entre entrenadores, instructores, profesionales de cada uno de los proyectos, pues que permiten y generan pues este tipo de transformaciones. Entonces a ellos todo el reconocimiento por su trabajo, por su esfuerzo y la posibilidad de trabajar en equipo de manera colaborativa, cooperativa y generar pues estos aprendizajes que buscamos pues sean de valor pues para toda para todo el país y que los podamos pues eh, vincular en la red. Entonces, nada, muchísimas gracias y pues una feliz noche. Igualmente para ti y para todos, una feliz noche y los esperamos en nuestro nuevo espacio o próximo espacio de conferencia de la Red Colombiana de Instituciones de Educación Superior y Universidades Promotoras de la Salud. Feliz noche a todos.